está con nosotros Esteban Valdés, bienvenido. ¡Bravo! ¿Está bien el volumen, Esteban? Porque te lo subo. Está bien, está bien. Es el hijo de Don Ramón, o uno de los hijos de Don Ramón, y lo presento así porque en carácter de tal, es que está presentando un libro, con permisito, dijo Monchito. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Muy bien, gracias, feliz de estar acá, gracias por el tiempo, la entrevista, y aquí esperemos que ustedes y los que nos escuchan se diviertan en los minutos u horas que vamos a estar acá. Estamos todos buscando a Don Ramón en los ojos, la mirada, en la frente, en la nariz, en algún lado, y obviamente en los recuerdos. ¿Cuántos años tenés, Esteban? ¿Mi edad? Sí. 63 años. ¿Y cuándo decidiste y por qué que ibas a hacer un libro sobre tu viejo? Bueno, imagínate, mi papá murió hace 36 años ya. Es un montón. El libro lo empecé a escribir poquito antes de la pandemia. ¿Ah? Me había venido a la mente el contar esa historia. No pensé que fuera un libro, pero pues empecé a escribir, y realmente el motivo que me inspiró, por así decirlo, para compartir con la gente esa historia, que es la vida detrás de cámaras de Don Ramón, es agradecerles el cariño que le tienen a mi papá, a Don Ramón. ¿En qué formato empezaste a escribir? ¿En una compu, en el teléfono, sí, en papel? No, lápiz? primero en papel, luego en mi laptop, y ahí todo lo iba borrando, guardando. ¿Y el cariño cómo lo recibías vos? Digo, porque para nosotros, que no somos ni familiares, es uno de los personajes más queridos. En El Chavo es el más querido. Yo creo que es el más querido. Pasa que entrevistás a Kiko, a todos, y todos sienten que son el más querido. Pero Don Ramón es Don Ramón. Ramón. Para mí Don Ramón es un ícono, es otra cosa, va a otro lado también. No sé, ¿a vos cómo te llegaba este amor que decís que querés retribuir? Bueno, me ha llegado años después, es decir, descubrir por las redes sociales y la interacción que existe hoy por las aplicaciones, etcétera, descubrir que te escriben de Perú: oye, tu papá me ayudó en mi vida, tal. Oye, Don Ramón es el padre que todos hubiéramos querido tener. Lo que pasa es que hay que encontrar al hijo de Don Ramón para decirle. Ya eso es un grado, ¿Te ha 3 pasado? niveles más de fanatismo. Pero te ha pasado que alguien te diga, si te queda mirando, te diga, ¿te pareces a Don Ramón? Y que vos le digas que sos el hijo y la gente se vuelva loca. Así tan obvio, no, tal vez una vez o dos. El apellido le suena, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Esteban Valdés. Ah, Valdés, de los Valdés, de los... Sí. Y ya, ¿no? Van atando armando. cabos. Sí. ¿Cuál es el parentesco con Cristian Castro? Es mi primo hermano. Es hijo del hermano menor De Loco. de mi papá. Es de Loco Valdés. Sí. ¿Y lo conocés, lo tratás, o se vieron 2 Navidades nunca más? Ni siquiera 2 Navidades. Nada, Yo fui a un concierto allá en México, en el Auditorio Nacional. Pude contactarlo, me dio un cortesía para el Lo concierto. vimos más veces nosotros. 3 fotos tengo con él. Bien. Y de ahí ya no pudimos contactarnos. Recién cuando Acá en veía, Argentina, en cualquier momento te lo cruzas. recién cuando veía tu libro, porque fuera de aire, obviamente lo fui a cholulear y a ver un poco, sí. Vi varias fotos de tu papá en diferentes momentos de la vida, inclusive hasta toreando, creo que con un elefante, acá en Argentina, en el Viejo Almacén, y quiero preguntarte si es una de esas vidas que ya no hay más, esos personajes que hicieron de todo. ¿Tu padre es de esos personajes que anduvo por todos lados, hizo de todo, varios oficios y demás? Sí, en la vida real mi papá, tal como Don Ramón, que le hacía todo, que decían que no trabajaba, pero era el que más trabajaba. En la vida real mi papá, para ganarse el pan, antes de ser famoso o ser rico, entre comillas, le hizo de todo: de chofer, le hizo de pintor, le hizo de panadero, le hizo de peluquero, carpintero. Todos esos oficios mi papá los hacía muy bien en la vida real. A veces por necesidad, pero a veces por, no sé, por gusto, ¿no? Pintaba muy bonito. Entonces, cuando ves a Don Ramón haciendo esos oficios, por eso lo hacía tan real, no actuaba, simplemente sabía cómo clavar un clavo y meter... Hombre que Es resuelve. terrible enterarse que había poca ficción en De hecho, debían la renta, se mudaban todo el tiempo. Así es. No pagaban la renta. No pagaba la renta. El capítulo, yo siempre lo enfatizo, el capítulo más largo de este libro es Las muchas casas, y te narro cada casa donde vivimos. Pero y siempre en Ciudad de México. en Ciudad de México, sí, y literal mi papá no tenía para pagarle al renta. Pero ¿por qué si era rico? Dijiste y pusiste comillas. Es que la historia comienza antes de que mi papá fuera rico y famoso. O sea, en nuestra infancia, obviamente la disfrutamos muchísimo, y el periodo de vida de mi papá antes de llegar a esa cúspide, por así llamarlo, fue una vida común y corriente, con dificultades, con ¿Él era actor limitaciones o todavía económicas. no? ¿Ya era actor o todavía no? Mi papá empezó como actor con su hermano Germán Valdés Tintán. La primera película que hizo fue en 1949, Calabacitas Tiernas. Fue el primer paso para la actuación. Pero cuando tu papá se transforma, digamos, la pega, como diríamos acá, la pega con su personaje, ¿vos cuántos años tenías? Cuando empieza a trabajar con Roberto Gómez Bolaños, yo tenía como 10 años.
Y ya la década de los 70, que fue el éxito del Chavo y el Chapulín, pues tenía 16, 18 años. Ahí ya habían dejado, entre tus 10 y 18, ¿ya no se mudaban más o sí? ¿Se seguían? No, porque ya tenía un poquito más mi papá dinero para pagar una casa, durábamos más tiempo, inclusive comprar vehículos nuevos, Epa. mejores restaurantes, bueno. ¿Y cómo fue ese cambio para vos de tu papá pasó a ser mega popular, Sí. ustedes tenían casa, auto y todas cosas que en un principio no estaban? Claro, ¿Cómo mira, fue? Esa es una de las mejores lecciones que inclusive menciono en el libro. Cuando no tuvimos y fuimos pobres y a veces no había qué comer, mi papá transformó esa situación de una manera tan amorosa y tan agradable y tan positiva que no lo sufrimos. Y cuando llegamos a tener, o él ganó ya más dinero, la fama, etcétera, también nos ubicó para decir, ¿sabes qué? Sí tenemos ahorita, pero disfrútalo, no levantes la cabeza Claro, y creas claro. que eres más que los demás, porque a lo mejor mañana otra vez no lo vas a tener, ¿no? Entonces ese equilibrio de estar feliz o ser feliz con lo que tienes, poco o mucho, mientras estés con la familia y estés con ¿Y los pasó? amigos. ¿Y pasó que después no lo tuvieron? Pienso en la época que se va del Chavo, empieza a laburar con Kiko y los últimos años. ¿Ahí económicamente vuelven a la realidad anterior o ya había juntado una plata como para...? No a ese grado de volver a donde estábamos antes. Mi papá, como muchos Valdés, me incluyo yo, no era muy bueno manejando el dinero. Piensas que siempre vas a tener o que al rato vas a disfrutar algo. Pero bueno, sí fue diferente porque él empezó a trabajar por su cuenta en el circo. Casi 10 años, los últimos 10 años de su vida, ya de manera independiente. El circo de Don Ramón en Perú, en Argentina, no sé si llegó aquí con el circo, muchos lugares, y ganó muy buen dinero todavía. Pero no fue un hombre. La única casa que compró, de las muchas casas que menciona aquí, solo una vez compró una casa, que al final tuvimos que vender porque también ya no tenía tanto para. No, pero también, contribuir. tuvo 3 matrimonios, Imagínate. hijos con cada una de las mujeres. 10 hijos. somos, sí. 2 del 10 primero, hijos. 2 del primero, ¿Están 5 todos? del segundo, todos. Están los 10 hermanos. Los 10. Viven y están conectados. Y nos conectamos. Pero es difícil tener el mismo vínculo con los 10. No, pero sí Se tenemos llevan. un vínculo increíble. Digo, no así al 100 con todos. No, pero está bien, se ven. Pero se hablan. no, o sea, ¿Hay un exacto. chat familiar? ¿Hay un chat? No con grupo los, de WhatsApp? no con Los los 10, 10. Tengo con las que son mis hermanas, de mi mamá y mi papá, con mi hermano Ramón o Rafael, que son los Hay mayores. hay uno Hay que, un le Ramón. que le tocó Ramón. Hay un Y el Ramón. último también. El primero y el último. Ahí Don Ramón es como bueno, Maradona, Ramón el Díaz. primero y el último. Sí, así más o menos. Los Pero Ramón, sí, nos Reina Bello llamamos. y Ramón O sea Díaz. que tenés 3 chats de hermanos. Sí, exactamente. ¿Pifiaste alguna vez? O sea, ¿te equivocaste De de hermano. mandar un mensaje a uno que no iba? No recuerdo que haya pasado eso. No que yo me acuerde. A lo mejor lo hice No, me y gustan, no. me gustan las preguntas random. ¿Te gustan los Ramones? Sí, La banda. ayer tenía una, ¿cómo le llaman? ¿Una polera? ¿Cómo se Sí, llama? una remera. Una remera con Una los playera Ramones. De los Ramones, con Sí, la cara sí, sí. de Don Ramón. Claro. Es espectacular. Te quiero preguntar por lo que pasa con Brasil. Seu Madruga. Ahí es como, claramente es el país que más lo ama, Sí. donde es Dios. Sí. Pero ¿por qué crees que pasa eso? Es interesante que el programa llegó hasta 1984 a Brasil y se empezó a traducir y bueno, fue un boom, no sé. No sé cuál sea la razón exactamente, pero ya ves que en cualquier lugar del mundo latinoamericano encuentras a un Don Ramón. Sí, claro. Sí. Pero los brasileños lo ven, dicen Don Ramón no es mexicano, Don Ramón es brasileño. Encima lo escuchan con otra Seu voz. Madriga doblado y a veces se llama Chávez. Sí, En serie. Chávez. Así es. Que ese es un trabajo impresionante, los dobladores, porque imagínate, no solamente traducir y adaptar los conceptos de México a portugués, sino el que la voz que usaron para los personajes También. hizo el milagro de que lo escuchan y todo el mundo sabe quién es el ¿Y que sus habla. frases las lograron? Como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Sí, esas claro. las tienen... De hecho, este libro que ya está traducido al portugués, a fin de año voy a lanzarlo allá, se llama Da licenciña pro madruguinha, que es con Era la permisito. frase. Con permisito, dijo Monchito. Y la mayor parte de los artistas que contribuyeron con su arte, la portada incluyendo, Ajá. son de Brasil. Mira. Hay uno, obviamente, que siempre quiero mencionar, sobre todo estando aquí en Argentina, que es Miguel Ángel Caballero. Si nos estás oyendo, Miguel Ángel, aquí estoy. Es argentino. Él hizo este dibujo maravilloso de Muy Don bueno, Ramón. muy Y buena un la peruano caricatura. que también contribuyó. Es que imagínate cuántas artistas de todo el mundo han participado en esto, ¿no? Entonces, el libro, la historia ya es hermosa, no es por nada.
pero las Sí. imágenes, como bien las viste, ¿verdad? Sí, sí, Son increíbles. increíbles. Hay una en el viejo almacén, una en... Ajá. Fue a comer al viejo almacén. Ah, impresionante. Tremendo. Sí, sí, sí. Impresionante Acá el en vínculo. Argentina. Y tiene Y además, Esteban Valdés, el hijo de Don Ramón, acá mostrando fotos del libro espectacular, también es un artista. Has actuado en película con Ringo ¿Yo? Starr, ¿puede ser? Sí, así es. ¿Y quién Una te dijo serie. eso? ¿De dónde sacaste? ¿Viste? Sacamos data, tengo una producción muy Con razón, no me perspicaz. dijiste. Pero con Ringo Starr. Con Ringo Starr. ¿Lo conociste? Sí, trabajé con él. La película se llama El Cavernícola, de Muy bueno. 1980. Increíble. Para que me entiendas, yo tenía 19 años. Le dijiste, mi viejo Don Ramón, ¿se filmó dónde? ¿En Laredo? ¿En dónde? No, se filmó en Ciudad de México Ah, y bueno. en 2 estados más, en Jalisco y en Durango, no recuerdo. Igual la puedes buscar en YouTube, está completita, ¿eh? La película. La película. Está con Dennis Ringo Quaid, Starr. ¿no? Dennis Dennis Quaid. Quaid, Quaid Shelley y- Long, Barbara Bach, que fue con quien se casó Ringo Starr, que hasta la fecha siguen casados. Muy bueno. Y una película muy divertida, no es por nada. Yo jamás pensé, si me iba a dedicar a la actuación, hacer una comedia, ¿no? De cavernícolas, pero está muy divertida, la verdad. Tenés el sombrero todavía. Tengo uno de los sombreros ¿Los pilusos? de mi papá. ¿De sí. Don Ramón? Un sombrero blanco lo tenemos. El último que usó. Claro, ¿cómo se divide esa herencia? eso es Digo, oro. ese sombrero. Encima el look es una remera negra, un jean y un piluso. Sí, los y un jeans tatuaje. también lo tenemos. Primer tatuaje, me decía Clemente, que acaso hayamos visto en la televisión. Yo creo que sí. El tatuaje que tenía, ¿de qué era? No era tan común, ¿verdad? No. Tatuajes. Tatuaje acá, aparte. Sí. Ahora del todos, pero un velero acá. Un velero, sí. Un velero. En el libro también hay una foto, la única foto que tengo yo de mi papá antes de hacerse el tatuaje, o sea, como de 16 años. Bueno. Y el tatuaje era un velero con una puesta de sol. ¿Tenía un significado, algo? ¿Simplemente le gustó? Los Valdés, y me incluyo también yo, amamos el mar. O sea, el mar es, como dicen, en el mar la vida es más sabrosa. Mirá esa foto. Esa foto es increíble. Aparte es como mostrando el velero casi. Sí, ese es mi sobrino Miguel, o nieto de mi papá, el único varón. Y inclusive mi papá le dibujó en su bracito al niño. Bueno, ahí no se ve. Un velerito. Estaba ese recién es el vacunado velero. ahí, ¿no? Me dice la gente, oye, me quiero hacer un velero como el de tu papá, pero no hay fotos. Le digo, claro que hay fotos. De ahí puedes sacar el tatuaje. Sí, eso se puede. Impresionante. Es para ir directamente a tatuárselo. Oye, No, muy si, bueno. si son Me quiero dignos de tatuar un tenerlo. velero. En este momento me quiero, No me cualquiera. quiero tatuar un velero. Sí, sí, estoy para Aunque, hacer velero. ¿encontraste tatuajes de la cara de Don Ramón? Sí, y de hecho tengo un amigo aquí en Argentina, en Santa Fe, se llama Nico Pérez. Sí. Lo vi en Instagram, veo que están terminando su tatuaje, les ponen un jabón ahí, luego ya les Sí. limpian, y sale que la cara de mi papá tan Vivo, perfecta. casi vivo. O sea, obras de arte. Te Y yo lo localicé, le hablé, quiero conocerte, quién eres, de dónde. Ni yo tengo un tatuaje de mi papá, ¿no? Entonces, eso es impresionante. ¿Tienes tatuajes o ninguno? Nada. Pero ¿y qué te pasa cuando ves eso? ¿Te emociona? o Sí, te... lloró, literal. Así, el momento de verlos y conocerlos en Brasil, hay un chico de 2 metros o más tatuado todo su cuerpo y cada tatuaje, dice él, significa algo para él en su vida. Y tiene aquí la cara de mi papá, aquí. Uf. Y R-A-M-O-N, Ramón, dice, y fue el que dijo, tu padre es el padre que todos hubiéramos querido tener. Muy Y se bueno. pone a llorar, así, increíble. No, pero pará, Increíble. era Seu Madruga, era como un apodo. Pero se llamaba Ramón o porque sabe que era Ramón Valdés. Es que- Porque para nosotros era, Claro, era el Don actor Ramón, y sí. el personaje también. Claro, sí, saben que es Ramón Valdés, pero Ramón no es un nombre que yo sepa común en Brasil. No, Entonces, no, don Ramón, Ramón no. Ramón. Entonces le ponen Seu Madruga como un nombre sarcástico, el señor que madruga. Ah, es literal. Sí, ok, sí. queríamos entender la historia de Seu Madruga, Claro. qué quería hacer, pero sí. Yo Sí, tengo, sí, sí. tengo una pregunta que es en base a algo que alguna vez leí, porque no hay tanta información y tiene que ver con un momento duro, pero me animo a preguntártelo porque sabes que es desde el respeto. Claro. ¿Es cierto que en el velorio de Don Ramón, Angelina Fernández, la bruja del 71, lloraba y decía mi rorro? ¿O algo? Sí, yo no lo vi porque imagínate, estamos en el duelo, Sí. en un apartado allá, no salimos en todo momento, pues, hubo mucha gente que llegó. Sí. Yo no vi eso de Angelines, pero sí sé que lo hizo. A veces dicen que estuvo 2, 3 horas, no creo que haya sido tanto tiempo, pero sí le tenía un cariño muy especial y sí, oían que le decía mi rorro, y ahí estuvo al lado. De hecho, son los dos que bancaron a Kiko, nos dijo alguna vez en una nota que en su pelea con Gómez Bolaño, que lo apoyaron Don Ramón y Angelines, que... ¿no? Angelina Fernández. Sí, sí, la sí. bruja del 71. Ándale, la doña Cleotilde. Pues sí, eran un equipo muy unido. La verdad, durante los primeros 10 años del éxito de ese programa, fueron como una familia
y en las familias a veces te peleas con tu Fue hermano, duro con tu verlos hermana. todos. Lo ¿no? sacamos a Carlos Villagrán y todavía seguía enojado, Sí, bufando en tremendo. contra Sí, de él- bola de años, le dice a Bolaño, ya está. Y él tiene 80. o sea, Que lo suelte, sí, que lo suelte. Sí, Carlos, desgraciadamente, y tengo un cariño especial con él, hablo con él seguido, él me dice hijo. Y sí, él sí se quedó con mucho resentimiento porque no hay entrevista que le hagan que no caiga en eso, ¿no? Yo hice un programa de televisión hace mucho, hace unos 20 años, y le hicimos una entrevista a Maradona en su exilio cubano, y pidió una sola condición para hacerle cuando estaba viviendo en Cuba, una sola condición pidió para hacer la nota. Dijimos, bueno, acá nos va a pedir $1.000.000. Nos pidió que le mandemos toda la temporada del Chavo en cassettes, porque era lo único que él quería. ¿De verdad? ¿Sabés del fanatismo de Maradona? Sí, de hecho ¿Te hay un llegó? programa, ¿no? Que él llegó a hacer donde llega Roberto Gómez La Bolaños. noche del 10. Lo invitó a Roberto Gómez Bolaños. Llegó, sí. imagínate. Sí, es que tú puedes ser quien seas, pero ¿quién no creció con el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, no? No, es Y impresionante. Esteban, uno cuando después de que sus papás fallecen empieza a entender algunas cosas o descubre algunas cosas. ¿Vos te enteraste de algo que no sabías de tu viejo o entendiste algo a partir de, o que te comentaron o lo que te devuelve la gente? Claro, no inmediatamente después de que mi papá muere. Antes los medios de comunicación no estaban tan conectados como hoy. Te puedo decir que en los últimos 10 años, por mencionarte algo, quizás 7, 8, empecé a interactuar con la gente de otros lugares del mundo, ver episodios del Chavo que yo jamás había visto, ver fotografías de mi papá que jamás se había visto, conocer el efecto, ¿no? Y el poder que tiene ese personaje en la gente por las redes sociales, conocer artistas como los que participaron en este libro. Entonces, ha sido como más reciente. Imagínate, yo pude haber escrito este libro hace 10 años, o hace 20, o hace 30, más pegado a la fecha de su muerte. Y no, lo escribí hace 4 o 5 años y creo que no pudo haber sido un mejor momento ahora que lo hubiera hecho antes. O sea, porque está teniendo mucho éxito y la gente lo lee. Me han enviado inclusive señoras, mamás de niños, que el niño ya leyó el libro, un niño de 11 años. Me manda el video la mamá y dice, don Esteban, muchas gracias por escribir su libro de su familia. Ahora yo voy a empezar a escribir el libro de mi familia. Excelente. Y un niño de 11 años, ¿no? Muy buena. Y eso como otras cosas son maravillosas que estoy descubriendo realmente ahora. Vamos con preguntas random. ¿Cuál es tu episodio favorito del Chavo? O alguna frase. El episodio favorito creo que puede ser, bueno, el de la fiesta de la buena vecindad, la primera vez que lo hicieron, porque hicieron como 3, Sí. donde Girafales le dice, no, vayan a dejarse llevar por ese hombre que no sabe ni leer ni escribir. Y mi papá le dice, ya. Pero bueno, pero los de Acapulco. Hay consenso general con Acapulco. Son increíbles. Acapulco es Acapulco. Increíble, total. ¿Y alguna frase favorita de Ramón o de la serie? No sé Bueno, uno que creo que nos aplica a todos, que decía mi papá, no hay trabajo malo, lo malo es tener que trabajar. Entonces, sí, y en la vida real pues sí le costaba también trabajo. Tengo 2 de fútbol. Fueron a ver al Necaxa con el padre, no sé si son los 2 del Necaxa, y el Mundial 86. No sé si fuiste, le dabas bola, no te gusta el fútbol. Sí, no soy mucho de fútbol. Bien. Mi equipo es el Necaxa. Mi papá toda la vida le fue al Necaxa. Obvio. Fue fan. De hecho, hace un año fue el aniversario 100 del club Necaxa. Y el uniforme para celebrar era con la cara de mi papá. No, me vuelvo Imagínate. loco, me vuelvo Esa camiseta lo que vale. Hay que conseguirla. Imagínate. Lo que vale esa casaca. Ir con mi papá, yo recuerdo haber ido a las Olimpiadas de 68. 68, México O sea, 68. ahí sí me acuerdo que mi papá me llevó y vi muchas cosas. Fútbol no recuerdo mucho. Él sí se sentaba más bien en la tele cuando llegaba a trabajar y prendía la televisión, y si estaba jugando al Necaxa o cualquier otro programa que le gustaba, así se hipnotizaba. Podías pasar enfrente de él y él no se daba cuenta. A ese Excelente. grado se concentraba, ¿no?, en lo que veía. ¿Qué pensás de Jaimito el Cartero? Jaimito el Cartero, bueno, fue ¿cómo te diré? No sé qué palabra usar. Reemplazo, parche. Sí, una manera de Error. llenar el Un suplente. suplente, ¿no? Llenar el vacío que mi papá dejó. Raúl Chato Padilla, un buen actor, etcétera. Pues funcionó, porque hasta ahora la gente también lo recuerda a él. Pero pues nada que ver, ¿no? No por jactarme, ni mi papá lo hizo jamás, pero ¿quién iba a reemplazar a don Ramón? Oiga. No, Pero imposible. buen trabajo el que hizo, y duraron pues hasta los años 90, creo. No sé Sí, cuándo terminó el principio de los programa. 90. Sí. O sea, don Ramón tenía ¿cuántos hermanos?
Porque uno es el papá de Cristian Castro. Manuel es el más chico. Eran 8 varones, incluyendo a mi papá, y una mujer. Todos, muchos Muy hijos. prolijo. Y todos eran Playboy, Mucho Valdés. incluía Muchos. una mujer. Sí. ¿Eran Una todos mujer. Playboy o solo el papá de Cristian, que le salió el hijo? No, pues... ¿Sabés que Cristian está enamorado de su mamá, no? ¿Será? Bueno, yo también estaría enamorado de mi mamá. Si fuera Verónica Bueno, Castro. dicen que No, Kiko mi estuvo mamá con su era mamá. era más guapa que Verónica Castro. Ah, o sea, Ah, es de como una de los familia. mexicanos. No, pero mirá la diosa Ah, que es. diosa, Una diosa diosa total. total. ¿Vos también Diosa estabas total. enamorado de tu mamá? No, es una broma. Pero fue, imagínate. Una diosa. No, Rita Hayworth, que es una actriz de Hollywood. A ese grado. Algo tenía mi papá que la conquistó, ¿no? O sea, porque mi mamá tenía novios. ¿Qué canales, tenía tu sí. papá? ¿Qué tenía tu papá? Porque, a ver, era como el feo lindo o la Sí. belleza absoluta de un tipo adorado. Mira, lo que sé y vi y he entendido por la gente que sabe, ¿no? Los Valdés en general, de esa época, eran tan amables, incluyendo a Loco Valdés. Había una expresión en México que decían, Manuel Valdés es una dama. Esa manera de expresarte de un hombre es porque es tan amable y tan amoroso y tan respetuoso con las mujeres, ¿no? Que eso yo creo que hacía Las que conquista, fuera las atractivo, conquista. Mirá. sin que fuera su intención, ¿eh? O sea, Bueno, él era bueno, así bueno. porque... entonces Más o era menos. No, Más o bueno, menos. yo estoy... Cristian también, No, tan está delicado, bien. Ah, no, pero tan no compares. suave, tan cariñoso, No. tan no sé qué, y se No, va llevando, puedo llegar a pero va inferir llenando que la bolsa en de una chicas. en una época de la sociedad en que estimo en la sociedad mexicana el hombre muy machote y Sí, quizás claro. uno un poco más amable Claro, seguramente. Rompe el molde. rompe el Sí, molde y llama la gana, atención. gana por afán. No, y hablando de Cristian, haciendo la Sí. pausa, o sea, imagínate, su papá es Manuel el Loco Valdés, y porque sí estaba loco, hacía locuras. Bueno, Cristian Castro le hizo honor al loco, Sí, sin duda. más que muchos de los... Lo superó, el alumno superó No, al maestro. no, es que no sé qué No lo gen se Y reprodujo ahí. ¿cómo se llama? Mijail Zaratustra, el hijo. Uno de los cinco hijos que tiene. Quiero preguntarte por las mujeres de la vecindad. Ok. Pues fuiste niño y adolescente. Sí. Por ende, alguna te gustó físicamente. Te tiene que haber gustado ¿De la alguna. vecindad? Sí, De la vecindad. la Ninguna. chilindrina. No. ¿Ninguna? ¿Nada? De ese programa no. Eran. La popis. ¿Vos querés que le diga? Yo quiero que él A él le gustaba- Clemente está enamorado, bueno, No, enamorado no. No, para mí Su tenía... iniciación coincidió con Angelines Fernández. No, para mí Angelina Fernández tenía un buen cuerpo. Por cuerpo se Y refiere eso a que era bruja. Sí, Sí. pero Bueno, tenía- en el Sí, personaje. pero tenía un buen cuerpo. Pero, Ok. pero Patty no te gustó. Ok. Ah, Patty. Patty no Pero te un gustó. ok, Patty piadoso, sí. ok. Ah, Patty sí. Sí, Patty sí, era Patty sí. hermosísima, una cara lindísima. Pues ahí va, Sí. esa estaba. Sí. Pero yo Florinda. quizás no veía, mira, ahí está Patty, qué guapa. O sea, a lo mejor yo veía Los Ángeles de Charlie, Farrah Claro. Fawcett, Esa época, no sé, esa época, ahí claro. sí, no compares. Claro. Qué groso. ¿Y tenés hijos vos, Esteban? Que yo sepa, no. Bueno, Muy buena respuesta. abrimos una investigación acá, por las dudas. No, es Cualquier broma, no, cosa no, y no. un nieto de don Ramón posible. Sigo soltero. Soltero. Bien, muy bien. Y ha escrito un libro que lo podemos encontrar en todos lados. Sí, ahorita estoy por presentarlo el día de mañana en la Feria Infantil y Juvenil aquí en Buenos Aires. Bien. A las 7 de la noche están Buenísimo. invitados para presentar el libro y obviamente ahí van a poder adquirirlo. Podemos hacer una firma, dedicatoria, fotos, un abrazo. Pero más que nada el que conozcan esa historia, que no es por nada, pero es maravillosa, para que conozcan a este ser humano que fue mi papá. Quedan personajes de la vecindad. Vamos, una frase, si no, ¿no? Sí. Girafales, el señor Barriga. Señor Barriga, ¿qué podemos decir? ¿Lo trataste? ¿Era Sí. el enemigo de don Ramón? No, Edgar y Carlos Villagrán fueron los mejores amigos de mi papá. Edgar Vivar es Kiko y como, Barriga. es como mi tío, ¿no? Sí. Él nos llevaba al cine, a comer. Y Carlos era más como un cómplice, ¿no? De mi papá. Así de amistad a amistad. Y María Antonieta de las Nieves, que estamos hablando hace un momento de ella. Tu hermana. Mi hermanita. O sea, a ese grado es una de las dedicatorias a ella. Y la veo cuando puedo, le hablo, le escribo, me responde. La vi en una obra de teatro que hizo en México que se llama Los huevos de mi madre, que escribió un colombiano y hizo gira con teatro, María Antonieta, a sus 70 y tantos años, pero la amo igual como mi hermana y ella a mí, así literal, somos hijos del mismo papá. Qué groso. Hermosa, Espectacular. hermosa la historia que está en libro para ser encontrada. Gracias, Esteban, por visitarnos, por compartir tu historia y por compartirnos a tu papá. Eso que te dijo un brasilero, es un poco el papá de todos. Lo queremos tanto como vos, de alguna manera. No, muchas gracias, para mí es un placer estar en este país por primera vez
y ver eso, ¿no? La reacción, las caras de todos ustedes impresionante. que se alucinan y me alucinan y digo, wow, papá, no estás acá, pero como si estuvieras, ¿no? Gracias, muchas gracias. Un Esteban placer. Valdés y don Ramón presentes aquí.